también tenemos que buscarle. Tenemos que buscar su rostro. Tenemos que ir al encuentro de Él. Porque cuando usted va al encuentro del Señor, Él se va a dejar hallar. Y Él va a bendecir tu vida. Eso pasó en la vida de un hombre. Un hombre que era pequeño de estatura. Y había multitudes. Y le habían dicho que el Señor Jesús iba a pasar. Iba a pasar por el lugar donde Él vivía. Y Él salió corriendo. No le importó la multitud que había ni que era pequeño de estatura. Él salió corriendo porque Él quería ver al Señor. Y estamos hablando de la vida de Zaqueo. Un hombre que era importante en su ciudad, que lo tenía todo. Pero para él importante era conocer al Señor, venir delante de Él. Qué bendición es cuando tú y yo podemos venir delante del Señor, buscar su rostro, porque Él va a bendecir tu vida. El título de la palabra de hoy es: El Señor trae salvación a tu casa. Dios desea transformar tu vida. Realmente Dios desea tener un encuentro contigo, porque cuando Él tenga ese encuentro, Él te va a cambiar y eso va a traer salvación a tu casa. La luz se va a hacer presente, la luz del Señor en tu vida, y esa luz también va a ser luz en medio de los tuyos. Y Dios quiere eso. Así que vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor bendiga su palabra. El mundo siempre va a decir cosas. Las personas siempre van a criticar ese tipo de actos. Pero el Señor vino a buscar el que se había perdido. Zaqueo es un ejemplo bíblico e ilustrado del arrepentimiento genuino para salvación. Es decir, ese arrepentimiento que involucra un cambio en la mente, en el corazón y en la voluntad de la persona. Que te va a llevar delante de Dios, pero que también va a llevar frutos que son dignos de arrepentimiento. Muchas personas reciben al Señor, pero realmente no tienen cambios, ni en su mente, ni en su corazón, y mucho menos en su voluntad. Siguen haciendo exactamente lo mismo. Te puedo decir que esas personas todavía no han tenido un encuentro con el Señor. El arrepentimiento comienza con esa convicción de pecado. Y es curioso que es la primera vez también que el Señor se autoinvita a una casa. Siempre le invitaban. Pero esta vez fue la primera vez que dijo: es necesario que yo pose en tu casa. Se autoinvitó. ¿Y qué hizo Zaqueo ante esa autoinvitación del Señor Jesús? Él descendió corriendo con gozo, con alegría y a la vez con paz, porque ese que se había autoinvitado era el príncipe de paz y estaba al pie del árbol.
Eso me recuerda a mí cuando a Abraham le llegaron los 3 ángeles del Señor y él se dio prisa para preparar alimento. O Lot, cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, que también salió al encuentro de ellos. Y ahora, este que había defraudado al pueblo, baja corriendo del árbol para recibir al Señor de gloria, pero al Señor de gloria y de paz en su casa. Sabía que no era solamente aquel que nombraban, sabía la importancia de tener al Señor Jesús en su hogar. Qué bueno es darnos cuenta la importancia de llevar al Señor Jesús a nuestras casas, porque eso va a traer cambios y bendiciones a nuestra vida y a la vida de aquellos que nos rodean. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Murmurar, criticar, y era porque estaba ciego. No entendían la enseñanza del Señor de que Él buscaba lo que se había perdido. Quiero decirte que la vida de Zaqueo tiene paralelos e inclusive contrastes con otras historias de la Biblia. Esto me recuerda a mí cuando vino el joven rico, que vino corriendo delante del Señor y le dijo: maestro bueno, si yo veo Zaqueo y veo a este joven rico, ambos eran ricos. Evidentemente, ambos eran personas en puestos de autoridad, en puestos de opulencia. Este joven rico no respondió al requisito de dar su riqueza. Zaqueo no esperó. Él inmediatamente se puso en pie y dijo: la mitad de mis bienes van para los pobres. Había una disposición de corazón que no tuvo el joven rico. Mientras que el joven rico, en su historia, al final, el Señor dice: más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Sin embargo, en la historia de Zaqueo, vemos que termina diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Gloria al Señor. Es la disposición que tú tengas, es la actitud que tú tengas delante del Señor, lo que va a permitir que tú accedas no solamente a la salvación que ya Él tiene reservada para ti y para tu familia, sino que usted le está dando entrada al Señor de gloria, a que la luz del Señor esté alrededor tuyo por siempre. Si vemos la vida de una persona como Zaqueo, no es sencillo porque él tenía fama delante de lo suyo, tenía dinero, tenía una buena posición social, tenía una membresía de uno de los grupos religiosos más importantes, pero ninguno de ellos podía llenar el vacío del corazón que él tenía. La respuesta para muchos puede ser difícil porque están ciegos, pero yo espero que para ti sea sencilla. Recibir al Señor Jesús en tu corazón es lo que va a llenar cualquier vacío. Recibir la presencia del Señor en tu vida es lo que va a dar sentido a tu día a día. Solo Dios lo puede hacer. Y Zaqueo lo comprobó, porque él gozaba de poder, pero para él no era suficiente. Sin embargo, al conocer al Señor Jesús, él experimentó una profunda transformación con ese encuentro, porque hubo cambios en su vida. Se puso en pie y manifestó lo que había dentro de él. Déjame decirte lo que ocurre con el encuentro con el Señor Jesús. Vamos a ver ciertas enseñanzas en el día de hoy. Y la primera es que el Señor Jesús tiene una respuesta a la crisis del ser humano. Él tenía crisis en ese momento. Y al escuchar que venía el Señor Jesús, él subió a donde tenía que ir porque quería verle. Así que la fama, la solidez económica, un futuro prometedor y el ser miembro de un grupo selecto religioso nunca van a llenar el vacío de un hombre. No es la religión la que llena el vacío, es la relación con Dios. Zaqueo ansiaba llenar ese vacío que él sentía. Por eso fue la búsqueda del Señor. Y a él lo motivaba el anhelo de tener el encuentro con el Rey de Reyes.
Y lo motivaba también el anhelo de no dejar de lado la visita del Señor Jesús. Era su oportunidad. Lo motivaba el interés también y la curiosidad de saber quién era Jesús y aquello que podría hacer en su vida. Y muchas veces la gente viene por curiosidad, pero cuando llega por curiosidad, Dios toca su vida, transforma su pensamiento, toca su mente, toca su corazón y empiezan a haber cambios sustanciales. Zaqueo no permitió que las circunstancias le impidieran ese encuentro con el Señor. A veces las circunstancias le impiden. Lo que dirá la gente, algún temor por algo que ha hecho que piense que puede impedir el acceso al Señor. Quizás que la persona también piense que hasta hoy ha sido presa de temores, ha tenido desasosiego y ha tenido desesperanza. Pero también a veces teme dejar el mundo y lo que Él le ofrece. Zaqueo tuvo en poco eso. La segunda enseñanza es que el Señor Jesucristo solo espera que haya un corazón dispuesto a recibirle. Ya el Señor sabía que Zaqueo estaba dispuesto a recibirle. Ya él veía ese corazón lleno de gozo que estaba allí. Cuando Zaqueo subió, ya el Señor sabía la disposición. Así que Zaqueo venció toda dificultad para ir al encuentro del Señor Jesús. Hoy día quizás tu dificultad es tener luz, tener internet para poder accesar a un mensaje que pueda traer esperanza a tu vida. Para Zaqueo en ese momento era la multitud, había mucha gente y él era pequeño. Pero él solamente aspiraba a tener la oportunidad de verlo así sea a distancia. Pero a pesar de que tú quieras verlo a distancia, el Señor te quiere ver cara a cara. Quiere tener un encuentro contigo. Porque Él sabe que si hay un corazón dispuesto, hay un Señor y un Dios que se dejará encontrar. El Señor conoce lo que había en el corazón de Él, así como conoce lo que hay en tu corazón. Él sabía qué había dentro de Zaqueo. Él sabía cuáles eran las expectativas que él tenía y quería colmar todos los anhelos que Zaqueo tenía en su vida. Recibir al Señor Jesús en su casa constituyó para Zaqueo un tremendo gozo. La tercera enseñanza que quiero que te lleves en este día es el Señor Jesucristo va a transformar la vida de aquel que lo recibe en su corazón. Él va a transformar la vida. Ya Zaqueo no iba a ser el mismo. Por supuesto, su familia tampoco. Muchas veces las personas quieren que tú te mantengas atado al pasado. Por eso el mundo y sus ofrecimientos quieren mantenerte allí atrapado. Y por eso Él va a ejercer presión a través de las críticas, a través de las burlas, a través de la tentación, inclusive va a ejercer presión a través del engaño. El pueblo murmuraba cuando el Señor Jesús entró a la casa de Zaqueo. Y a veces no entienden lo que Dios viene a hacer. Por eso los religiosos creen que Jesús es solo propiedad de aquellos que son santos y no pueden concebir que Él vino a salvar a todos los pecadores. No es que el Señor solamente va a llegar a la casa de aquel que es santo, sino que Dios quiere buscar a aquel que está perdido, aún aquel que dice que le conoce, que dice ser cristiano, pero que su corazón está apartado de Él. A ese Dios quiere traer nuevamente a su redil y tener un encuentro personal con Él. Ese encuentro del Señor que va a impactar la vida nuestra y que van a llevar a un cambio. Aquel que peque, no peque más.
Aquel que robaba, no robe más. Y emprendemos entonces el crecimiento personal y espiritual de la mano del Señor. Y eso es el propósito del Señor Jesús, que hoy puedas tener un encuentro personal con Él, que hoy puedas recibirle y entenderle. Y a pesar de que usted pueda venir a la iglesia a decir, hoy quiero transformar mi vida. Hoy quiero que la luz del Señor no solamente impacte mi vida, sino que permita que yo sea una persona de impacto y de cambio en la vida de otros. En estos tiempos de angustia, en estos tiempos de opresión, ¿cuántas personas están cansadas de sufrir? ¿Cuántas preguntas rondan tu cabeza día a día? Y has estado buscando soluciones quizás a tu crisis personal, pero ninguna ha sido eficaz. Es necesario, si es posible, recibir al Señor de nuevo. Recibirlo en tu corazón y empezar a emprender un camino que empiece a transformar tu vida. Es hora de tomar una decisión y permitir que Dios transforme tu existencia. Que Dios empiece a hacer un cambio en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Él en ese momento no se excusó por la posición que tenía, sino que ese tiempo de encuentro con el Señor dispuso la mitad de sus bienes para los pobres. Y si había defraudado a alguien, él no quería ser visto como estafador. Él se juzgó duramente. Él se juzgó como un ladrón. Al ladrón le exigen 4 veces lo que tú habías tomado. Eso es lo que sucede en el impacto de la vida cuando la persona viene al encuentro con el Señor. Eso hizo que Zaqueo fuera salvo. Y no lo digo yo, lo dijo el mismo Señor Jesús en su palabra, cuando Él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando Él también es hijo de Abraham. El mismo Señor le dijo, eres salvo. Y crea, amado, que cuando usted viene delante del Señor, vas a sentir esa confirmación en tu corazón. Hoy es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Hoy es el tiempo donde el Señor te dice, desciende, date prisa porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y es necesario que vengas con la alegría que tenía Zaqueo. Después de ese encuentro, Zaqueo ya no sería más el mismo. Pero quiero decirte algo. Esa vez fue la última vez que el Señor Jesús visitó Jericó. Después de allí, Él iría al monte del Calvario, a la cruz. Si Zaqueo hubiese desperdiciado esa oportunidad, no hubiese sido salvo, no hubiese sido impactada su vida ni la vida de su casa. Así que hay tiempos y oportunidades. Y hoy es el tiempo y la oportunidad para que podamos experimentar un encuentro como el que tuvo Zaqueo. Hoy es el día, amado, donde hay que arrepentirse y hay que convertirse de los malos caminos. Hoy es necesario venir delante del Señor, de entregarle al Señor cualquier afrenta que has tenido, porque el Señor quiere llevar salvación a tu vida y quiere llevar la salvación a tu casa. Yo quiero que hoy estés allí dispuesto, que prepares tu corazón delante del Señor, que puedas decirle, Padre, contra el cielo y contra ti he pecado, como vino el hijo pródigo, y ser arrepentido y confesar tus pecados delante del Señor. Su sangre preciosa te limpiará de todo pecado. Es necesario reconocer nuestra falla. Es necesario reconocer cuando le hemos fallado al Señor. Para Zaqueo no era solamente ver al Señor. Un encuentro con Él cambió su vida. Un encuentro con el Señor puede transformar tu vida y la vida de tu familia. Oh Padre y bendito Dios, hoy necesito tener ese encuentro contigo.
Necesito, Padre, que tú transformes mi vida, mi Dios. Mira mi accionar diario. No estoy de acuerdo ni conforme con él, Padre. Hoy quiero ser limpio, Señor. Hoy quiero venir delante de ti y arrepentirme de mis malos pasos, de mis malas acciones, de mis malos pensamientos, de mis malos arranques, Señor, emocionales. Y quiero venir delante de ti, Señor, sabiendo que tú puedes transformar mi vida. Yo quiero que hoy, Señor, vengas y traigas salvación a mi vida y traigas salvación a mi casa. Que purifiques mi alma, Señor. Que quites todo pensamiento contrario, mi Dios, que me ha afectado hasta lo más profundo. Porque necesito, Señor, que tu luz, que tu amor, que tu misericordia lleguen a mi vida e invadan mi casa, la impacten, la llenen de tu presencia.